días. Muchas gracias por la invitación a este prestigioso evento. Soy John Freddy Nieto Ríos, internista nefrólogo, y les voy a hablar de síndrome hemolítico urémico atípico para DUMIS. El síndrome hemolítico urémico atípico es una microangiopatía trombótica causada por daño endotelial difuso, microtrombos en capilares y arteriolas, gran compromiso multiorgánico y una alta morbimortalidad. Se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática CUMS negativo, con trombocitopenia y marcadores de daño eritrocitario como son los esquistocitos, la LDH elevada, la aptoglobina baja, reticulocitos elevados, hiperbilirrubinemia indirecta, y este síndrome cursa con pruebas de coagulación y fibrinógeno normales para diferenciarlo de la coagulación intravascular diseminada. Histológicamente se caracteriza por un engrosamiento e inflamación de la pared vascular, desprendimiento de células endoteliales, depósito subendotelial de proteínas y material de lisis celular y presencia de trombos plaquetarios. Aquí podemos ver entonces cómo esta patología puede causar isquemia de los principales órganos corporales, en este caso un riñón trasplantado que se perdió por un SHUA. Pueden ver ustedes cómo esta imagen tiene este riñón que fue explantado, zonas isquémicas múltiples debido a la microangiopatía trombótica tipo SHUA. En el cerebro puede causar también lesiones difusas, en este caso también un paciente con síndrome hemolítico urémico atípico que murió por lesiones isquémicas en el tallo cerebral. E incluso también puede causar daño de los intestinos con isquemia y necrosis, este paciente con síndrome hemolítico urémico atípico que murió por una necrosis intestinal completa, con sepsis asociada, falla multiorgánica. También puede causar necrosis distal de las extremidades, esto se ve más frecuentemente en niños, lo cual puede causar un daño entonces irreversible de estas falanges, con pérdida de las mismas y las secuelas que esto puede dejar en los pacientes que tienen esta complicación. El problema en el síndrome hemolítico urémico atípico es una alteración en la regulación del complemento. Resulta que el complemento siempre está activado, evoca todo el tiempo respuestas potentes y destructivas para defendernos de patógenos externos y está muy bien regulado, lo que evita que pueda ese complemento hacernos daño. ¿Qué pasa en el síndrome hemolítico urémico atípico? Hay un defecto en la regulación del complemento. Este complemento está activo de forma disregulado, tanto en forma aguda o crónica, y esta activación aguda o crónica no controlada del complemento nos puede producir daño difuso multisistémico con riesgo de consecuencias devastadoras, falla orgánica múltiple y muerte prematura si no es tratado oportunamente. Entonces lo que está alterado es la vía alterna del complemento. La activación funciona bien y el complemento se activa, como ustedes muy bien conocen, con la activación del C3, que termina en la activación del C5 y el complejo de ataque de membrana, con el fin de producir destrucción de un patógeno. En condiciones normales, el complemento está muy bien regulado y es inhibido por los reguladores naturales, como son la trombomodulina, inhibidores naturales como el factor H, factor I, MSP, CD55, CD59. Estos reguladores naturales son como el freno del complemento y evitan que esta respuesta amplificadora del complemento nos produzca daño destructivo en nuestras propias células. Pero ¿qué pasa en el síndrome hemolítico urémico atípico? Hay una disregulación del complemento, bien sea porque los inhibidores están mutados o se forman anticuerpos contra ellos y no pueden detener la activación del complemento, o también puede ocurrir que hay una ganancia de función de los activadores por mutación de los mismos que no responden a los inhibidores, y en cualquiera de los dos casos se produce entonces una activación no controlada del complemento, lo cual nos puede producir daño endotelial difuso con microtrombos, como lo mencioné, en toda la circulación, falla multiorgánica y muerte. Entonces tenemos dos tipos, una que son los SHUA por afección de los inhibidores, principalmente factor H, factor I, MSP, trombomodulina. Cuando cualquiera de estos factores está mutado o se forman anticuerpos contra ellos, pues el complemento se activa incontroladamente y nos causa daño endotelial y microangiopatía trombótica.
O también puede ocurrir que los activadores se perpetúen porque no responden a la inhibición debido a que están mutados. Entonces, si no responden a la inhibición, todo el tiempo se están activando y nos producen también daño endotelial, falla multiorgánica y muerte. Para hacerlo más ilustrativo, acá tenemos nuestra sangre, una bacteria en nuestra sangre y nuestra célula endotelial. Entonces, cuando hay una bacteria en la sangre, pues rápidamente el complemento se activa por la vía alterna, se pega al C3, el C3b se extiende en C3b y C3a, el C3b activa toda la cascada para llegar al complejo de ataque de membrana, formar poros en la bacteria y destruirla. Al mismo tiempo, ese complemento también se pega a la célula endotelial y ocurriría lo mismo de no estar regulado el complemento. ¿Por qué no ocurre esto en nuestras células endoteliales? Porque rápidamente el complemento se pega a la célula endotelial, es inhibido inmediatamente por los reguladores naturales que evitan que ese complemento nos haga daño a nuestras propias células. En el SHUA, entonces, esto está alterado y se produce daño endotelial difuso, microangiopatía trombótica, daño multiorgánico y muerte. El SHUA debe ser diferenciado siempre de la púrpura trombocitopénica trombótica y del síndrome hemolítico urémico típico. Y a su vez el SHUA debe ser clasificado en un SHUA secundario cuando hay una anoxa que amplifica masivamente el complemento y en SHUA primario cuando hay una disregulación primaria en la activación y regulación del complemento. Entonces es muy importante que en el SHUA la actividad de la enzima ADAMS13 es normal. La enzima ADAMS13 es la encargada de excindir el factor de von Willebrand. Y en estos pacientes esa enzima está normal o incluso aumentada. El problema es que se forma la microangiopatía trombótica por daño endotelial difuso ocasionado por el complemento que daña nuestro endotelio y produce la microangiopatía trombótica. Pero repito, con niveles de ADAMS13 normal. Distinto a lo que ocurre en la microangiopatía trombótica por púrpura trombocitopénica trombótica, donde la actividad de la enzima ADAMS13 está inhibida, bien sea por anticuerpos o porque está mutada, y en esta patología, pues como la ADAMS13 está mutada o inhibida, no puede excindir el factor de von Willebrand. Entonces el factor de von Willebrand circula en grandes multímeros, obstruyendo la microcirculación y ocasionándose una microangiopatía trombótica por PTT, que es muy cerebral y ocasionando entonces una distracción difusa, pero por deficiencia en la enzima ADAMS13. El síndrome hemolítico urémico atípico también debe ser diferenciado del síndrome hemolítico urémico típico. El síndrome hemolítico urémico típico es ocasionado por bacterias productoras de la toxina Shiga a nivel intestinal, la cual cuando se produce toxina Shiga por bacterias enteropatógenas, esta toxina pasa a la circulación, en la circulación va y produce daño endotelial, activación y inflamación de las células endoteliales, daño renal y nos produce una microangiopatía trombótica con daño endotelial, daño renal ocasionado por esta toxina. Bueno, en el espectro del SHUA tenemos que todos estos pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico que tienen microangiopatía trombótica usualmente son muy hipertensos y estos pacientes son usualmente con hipertensión severa o incluso con hipertensión maligna y pueden haber varios espectros clínicos. Un cuadro agudo de pocas horas o semanas de evolución donde hay falla multiorgánica y rápida llegada a la muerte. Un cuadro subagudo con un cuadro más alargado que puede ocurrir a lo largo de varias semanas o incluso un cuadro crónico o que esté en remisión de un paciente que tuvo SHUA previamente. Y esto hay que diferenciarlo de otras patologías que también cursan con hipertensión severa o maligna y que pueden causar incluso con hallazgos similares o cursar con hallazgos similares a los de una microangiopatía trombótica sin serlo. Entonces, cuando tenemos una microangiopatía trombótica y no sabemos de qué tipo se trata, pues siempre que tengamos una anemia hemolítica microangiopática con daño de uno o múltiples órganos, pues siempre debemos medir. Número 1, medir la actividad de la enzima ADAMS13 y si esta es inferior al 10%, tendríamos una púrpura trombocitopénica trombótica. Debemos medir la toxina Shiga en materia fecal y si esta es positiva, tendríamos un síndrome hemolítico urémico típico o SHU-STEC. Pero si no tenemos ni PTT ni SHU típico, pues todo lo que nos queda y que explique una microangiopatía trombótica es el SHUA. Y el SHUA cursa entonces con niveles normales de ADAMS13 y la toxina Shiga es negativa. Ahora bien, el SHUA puede ser primario o secundario. El SHUA puede ser secundario a una anoxa que amplifique masivamente el complemento sin que se pueda regular
Aquí en este caso la activación masiva sobrepasa la regulación y nos puede producir daño endotelial, microtrombos, falla multisistémica y muerte, pero es una causa secundaria la que nos está activando masivamente el complemento, lo cual hace insuficiente la regulación y nos puede dar el SHUA secundario. O también puede ocurrir que un paciente tenga un SHUA primario por una alteración primaria en la regulación del complemento, la cual puede ser genética o adquirida por anticuerpos que se forman contra los reguladores del complemento. Es así como las guías CADIGO nos clasifican entonces las microangiopatías trombóticas. Entonces, para primero debemos descartar una microangiopatía trombótica, siempre debemos descartar una púrpura trombocitopénica trombótica y un síndrome hemolítico urémico típico, como lo mencioné. Pero cuando los niveles de Adams 13 son normales y la toxina Shiga es negativa y descartamos estas dos anteriores, entonces lo que tenemos es un síndrome hemolítico urémico atípico. Y ojo, síndrome hemolítico urémico atípico es toda la barra inferior. Y tenemos causas secundarias, como por ejemplo alteraciones en la cobalamina, alteraciones infecciosas como el SHUA por neumococa, tenemos problemas autoinmunes como el lupus, síndrome antifosfolípido, esclerodermia, tenemos SHUAs por medicamentos, tenemos SHUAs asociados al trasplante de médula ósea, SHUAs asociados a otras infecciones como virus B, virus C, VIH, incluso ya COVID-19, SHUA asociado a malignidades, tanto sólidas como hematológicas, SHUA asociados al trasplante, asociados al embarazo. Todo esto es SHUAs secundarios que nos amplifican el complemento, nos producen daño endotelial y falla multiorgánica. O tenemos SHUAs primarios, como lo mencioné, que es por una alteración primaria en la regulación del complemento. Pero ojo, las causas secundarias también nos pueden disparar un SHUA primario que había sido subclínico hasta ese momento. Entonces siempre tenemos que buscar estas causas, infecciones, ya lo mencioné, VIH, influenza, dengue, neumococo, COVID-19. Debemos descartar neoplasias sólidas o hematológicas con alta carga tumoral, problemas inmunológicos como el lupus, síndrome antifosfolípido, esclerodermia, problemas asociados al trasplante de órgano sólido como el rechazo humoral o del trasplante de médula ósea como la enfermedad de injerto contra huésped, infecciones, etc. También en los problemas en el embarazo debemos descartar SHUAs secundarios a síndromes GEL, preeclampsia, abrucio de placenta, aborto séptico, problemas cardiovasculares como la hipertensión maligna, problemas metabólicos como la aciduria metilmalónica y siempre debemos descartar también la coagulación intravascular diseminada, bien sea infecciosa o neoplásica, porque pues también es una microangiopatía trombótica tipo SHUA con connotaciones diferentes. Por medicamentos, los más implicados son la quinina, los anticalcinurínicos e inhibidores de mTOR, los antiplaquetarios, los anticoagulantes, como por ejemplo el dabigatran, quimioterapéuticos, destaco la gemcitabina por su frecuencia, cisplatino, inhibidores del BEF. También interferón e inhibidores de la tirosinequinasa, pero muchos otros medicamentos pueden producir SHUA por medicamentos. Ahora bien, cuando yo tengo un SHUA primario, pues el paciente nace con la mutación genética o se forman anticuerpos contrarreguladores del complemento y el paciente está asintomático hasta que viene un disparador como un medicamento, una infección, una cirugía, un problema autoinmune del embarazo o un tóxico que nos desenmascara y nos dispara el SHUA primario que estaba subclínico hasta ese momento. Miren ustedes que estos disparadores son muy similares a los que nos pueden producir SHUA de causa secundaria y a veces es muy difícil diferenciarlos. Esto ya está estudiado y los disparadores más frecuentes del SHUA primario son, en su orden, diarrea o gastroenteritis 24%, infecciones respiratorias 18%, hipertensión maligna 8%, embarazo 7%, asociada al trasplante 5%, glomerulopatías 4%, problemas autoinmunes 2% y malignidad 1%. Y eso suma más o menos un 69% como causas disparadoras del SHUA primario. Sin embargo, hasta en un 31% de los casos, el paciente se debuta con un SHUA con microangiopatía trombótica sin identificarse la causa que lo produjo. Entonces, estas condiciones amplificadoras del complemento nos pueden dar SHUA secundario, los más frecuentes ya los mencioné, aquí los recalco nuevamente. Y esto actúa de la siguiente forma. Una condición amplificadora del complemento, como las que ya he mencionado, embarazo, hipertensión maligna, trasplantes, ciertos medicamentos, infecciones, problemas autoinmunes, cirugías, nos pueden de forma disregulada amplificar masivamente el complemento, producirnos daño endotelial y microangiopatía trombótica, porque la activación del complemento supera la inhibición. Si controla la causa secundaria, debería controlarse la microangiopatía trombótica. Sin embargo, estas mismas causas nos pueden disparar
una microangiopatía trombótica tipo SHUA en alguien que ya tenía una alteración primaria en la regulación del complemento. Y en este caso, este no sería la causa, sino el disparador. Nos produciría daño endotelial, esto se perpetuaría porque el complemento no se puede regular, e igualmente llegaríamos a la microangiopatía trombótica, con las consecuencias devastadoras que ya hemos mencionado. Para hacerlo más ilustrativo, entonces yo puedo nacer con una mutación en los factores reguladores del complemento o en el de los activadores, puedo estar subclínico mucho tiempo. Se sabe que estos pacientes tienen el endotelio más inflamado por estudios familiares que se han hecho, pero están asintomáticos y en algún momento llega una condición amplificadora del complemento que nos dispara la enfermedad en alguien que tenía una mutación hasta ese momento de pronto no identificada y nos produce la microangiopatía trombótica tipo SHUA por una causa genética que se ha disparado por un amplificador del complemento. Ahora bien, yo también puedo tener un amplificador del complemento donde se active masivamente el complemento, nos produzca la microangiopatía trombótica, no hay forma de regularlo porque la amplificación supera la regulación y nos produce un SHUA secundario por alguna de estas causas. Al controlar la causa, yo debería controlar la microangiopatía trombótica y no necesariamente tengo que tener una mutación genética. ¿Cuándo entonces sospecho un SHUA primario? Porque a veces es difícil, se presenta el paciente y no sé qué tiene, estoy buscando. ¿Cuándo sospechar de entrada que es un SHUA primario? Cuando hay una microangiopatía trombótica recurrente, cuando hay una MAD con consumo de C3, cuando hay historia familiar de MAD, cuando hay MAD refractaria a manejo médico, cuando hay MAD que termina en falla renal crónica terminal, MAD con estudio genético compatible, MAD en riñón trasplantado con antecedente de MAD o enfermedad renal crónica terminal de etiología desconocida. En estas situaciones, cuando tengo una microangiopatía trombótica, descartando PTT y SHU típico, y tengo alguna de estas situaciones, debo sospechar que el paciente tiene un SHUA primario y tratarlo como tal desde el principio. Y esto es fundamental entonces, todo lo que les dije anteriormente, porque dependiendo el tipo de microangiopatía trombótica que yo documente es el tratamiento. Por ejemplo, si tengo una púrpura trombocitopénica trombótica, el tratamiento es terapia plasmática, caplacizumab y rituximab. Si tengo un SHU típico, el tratamiento es de soporte. Si tengo un SHUA primario, el tratamiento es eculizumab o sus análogos. Y si tengo un SHUA secundario, el tratamiento es tratar la causa de base y en casos refractarios, eculizumab transitorio por 8 a 12 semanas. Entonces, como al principio no sé, cuando tengo una microangiopatía trombótica, debo reconocerla tempranamente, como lo mencioné al principio. Si no hay un diagnóstico específico, el tratamiento inicial es el recambio plasmático. Hay que tomar muestras antes de iniciar el recambio plasmático de Adams 13 y también debo descartar que tengan un SHU típico por medio de la medición de la toxina Shiga. También debo buscar causas secundarias amplificadoras del complemento que me puedan estar causando el SHUA para un tratamiento específico. Y si hay resistencia a recambio plasmático, considerar tratamientos de segunda línea como el bloqueo del complemento. Entonces, en estos pacientes siempre debo brindarles soporte si están críticos en unidad de cuidado intensivo. Transfusiones de glóbulos rojos usualmente se requieren. Debo evitar las transfusiones de plaquetas porque activan la enfermedad. Más de la mitad de los pacientes necesitan soporte dialítico y gran mayoría de los pacientes, como lo mencioné al principio, necesitan tratamiento antihipertensivo parenteral. La terapia plasmática, pues al principio es el tratamiento para iniciar en los adultos. Si no tengo intercambio plasmático, que es el de elección, puedo hacer infusión de plasma que me puede apagar el incendio mientras un paciente es remitido a un centro que cuente con la terapia plasmática tipo plasmaféresis en modo intercambio plasmático. Este intercambio plasmático nos aporta varios beneficios. Remueve factores mutados como factor H, factor I, factor B, C3 y otros. Reemplazo el plasma con proteínas de estas que son funcionales y me pueden regular el complemento. Ahora bien, también remuevo anticuerpos que se puedan estar formando contra el complemento y se remueven factores inflamatorios y trombogénicos. Pero el efecto es transitorio, mientras que yo logro establecer el diagnóstico, porque si tengo un SHUA primario, el tratamiento es bloquear el complemento, claro está. ¿Cuánto tiempo puedo ver si el paciente responde o no a la terapia plasmática? Pues se recomienda mirar la respuesta a 5 sesiones. En ese tiempo ir estudiando todas las posibles causas de SHUA secundarios u otras posibilidades diagnósticas. Y si el paciente no responde a 5 recambios plasmáticos, considerar iniciar terapia anticomplemento como el eculizumab. Si tengo un SHUA primario, pues el tratamiento definitivamente es el eculizumab porque bloquea la fracción terminal del complemento, interviene específicamente en la patología, en su forma fisiopatológica. Miren que al bloquear el complemento en la fase terminal,
no se genera el complejo de ataque de membrana y no se genera la destrucción del endotelio. Nos queda la parte proximal que nos funciona para activar otras vías inmunológicas que son muy importantes. Eso sí, como bloqueo la parte final del complemento, es muy importante vacunar al paciente contra encapsulados como meningococo, neumococo e hemófilos influenza. Y en el primer mes de tratamiento, darle al paciente antibióticos profilácticos para evitar estas infecciones. Bueno, entonces, como mensajes para el hospital y o para el consultorio, tengo los siguientes. Quiero que se lleven estos mensajes. El síndrome hemolítico urémico atípico es una microangiopatía trombótica altamente mortal causado por una alteración en la regulación de la vía alterna del complemento que debe ser diferenciado de la PTT y el SHU-STEC o típico. El SHUA puede ser primario por alteraciones genéticas en la regulación del complemento o por anticuerpos que se generan contra los reguladores, o secundario a patologías que amplifican masivamente la vía alterna del complemento, imposibilitando su regulación. ¿Cuándo sospechar un SHUA primario? Cuando hay antecedente de MAD no aclarada, MAD recurrente, historia familiar de MAD, MAD con consumo de C3, MAD que lleva a la falla renal crónica terminal, MAD con hipertensión severa maligna o recurrencia de MAD en el injerto renal. Cuando sospeche esta causa primaria, debo iniciar el tratamiento de inmediato con bloqueo del complemento. El tratamiento del SHUA primario es el bloqueo de la vía alterna del complemento, con inhibidores del C5 como el eculizumab. Recordar que este diagnóstico se confirma con un estudio genético que es demorado. Debo hacer un enfoque diagnóstico rápido y oportuno e iniciar el tratamiento. El estudio genético se hace después y no debe limitar el inicio adecuado del tratamiento. El tratamiento del SHUA secundario es el control de la patología de base, el tratamiento de soporte, el intercambio plasmático y en los casos refractarios el eculizumab transitorio por 8 a 12 semanas. Y se recomienda que en estos pacientes también en todos los que tengan SHUA secundario también se haga un estudio genético, porque muchos de estos pacientes pudieran tener mutaciones, lo cual nos haría que necesiten otro tipo de tratamiento. Y eso era todo. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Quedo atento a todas las dudas o inquietudes que se puedan haber generado. Feliz día.